Vamos a estudiar en el día de hoy el capítulo 9. Ya vamos a terminar con este capítulo. Vamos a abarcar los versículos 18 al 28, así que les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en ese pasaje. Génesis 9, 18 al 28. Bueno, creo que ya más o menos todos lo tienen, así que vamos a comenzar a leerlo. Dice así: Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito seas, Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Hasta ahí el pasaje que nosotros tenemos para estudiar hoy. Pasaje que para muchos puede tomar de sorpresa, porque lo que se nos relata acá sobre este hombre es algo que quizás no lo esperábamos. Ahora bien, con respecto a esto tengo que decir que el tiempo del juicio sobre aquel mundo antiguo ya había pasado. Las aguas del diluvio que Dios había enviado para destruir a aquella generación perversa, ahora se habían retirado de sobre la superficie de la tierra. Los hombres malvados que vivieron en ese tiempo ya no existían, y ahora solo permanecían vivos en el mundo Noé y todos los que con él estaban en el arca, tanto animales como sus familiares. Había llegado entonces el momento de abandonar esa arca, por lo que Dios le manda a Noé que saliera de ella junto con todos los que estaban con él. Y es allí donde el Señor, además de establecer un pacto con todas sus criaturas de no destruir más la tierra con aguas de diluvio, le da a Noé y a sus hijos una serie de instrucciones para un nuevo comienzo. Y una de esas instrucciones era que ellos ahora debían repoblar la tierra por medio de multiplicarse, por medio de sus descendientes. En otras palabras, debían multiplicarse en gran manera hasta llenar este mundo que ahora se encontraba muy vacío. Y esta instrucción sobre llenar la tierra, Dios se las había dejado bien en claro en más de una oportunidad. De hecho, le ordenó esto en 3 ocasiones. En primer lugar, en Génesis 8:17, cuando les dice: vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. En segundo lugar, en Génesis 9:1, cuando se nos dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y en tercer lugar, en Génesis 9:7, donde Dios dice: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. El deseo de Dios claramente era que ellos se multiplicaran y llenaran el mundo. Y esa responsabilidad recaía ahora sobre 3 personas, es decir, los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Fue de ellos, de hecho, de quienes vinieron todos los seres humanos que existieron desde entonces sobre este planeta. Fue de ellos de quienes todas las naciones procedieron, y fue de ellos de quienes este mundo se pobló. Como dice el versículo 19, de ellos fue llena toda la tierra. Ahora bien, quisiera que podamos volver a leer los versículos 20 y 21 para enfocarnos de lleno en una situación particular que tendría lugar dentro de la familia de Noé, luego del diluvio, y cuyas consecuencias impactarían de lleno
en el futuro de los descendientes de sus 3 hijos. Así que nuevamente vamos al pasaje, ahí en Génesis 9, versículos 20 al 21. Dice así: Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Muy bien. Entonces, después de leer estos versículos, vemos que dicha situación que ocurriría en la familia de Noé se nos comienza a relatar en esta parte del pasaje. Y nosotros podemos decir que hasta el momento hemos visto cómo se condujo Noé antes de entrar al arca. También hemos visto cómo se condujo Noé mientras estaba en el arca. Incluso hemos visto cuál fue la actitud de Noé cuando él ni bien salió del arca. Sin embargo, no hemos hablado aún sobre cómo fue su caminar cuando todo volvió a la normalidad. Nada hemos comentado sobre la vida de este hombre una vez que el diluvio se convirtió tanto para él como para sus familiares en cosa del pasado. Diferentes preguntas podrían surgir con respecto a este asunto. ¿Continuaría siendo Noé un hombre intachable, así como lo había sido en medio de aquella generación que fue exterminada? ¿Seguiría caminando Noé con Dios de la misma manera en que lo había hecho antes del diluvio? ¿Cómo sería su vida después de haber experimentado todo lo que se nos relató en los capítulos anteriores con respecto al diluvio? Veamos entonces si podemos contestar algunas de estas preguntas al analizar el pasaje que hoy nos toca estudiar y que estuvimos leyendo. Lo cierto es que en los capítulos abarcados hasta el momento veníamos observando diferentes cuestiones en cuanto a la vida y el carácter de este hombre. Hemos visto desde el capítulo 6 en adelante cómo este hombre resaltó como alguien justo a los ojos de Dios en medio de aquella generación perversa que fue exterminada de la tierra. Él era un hombre que, sin importar las circunstancias desfavorables que le rodeaban, caminaba fielmente con el Señor. Y a pesar de que todos sus semejantes se habían corrompido sobre la tierra, él se conducía intachablemente entre ellos. Noé era un hombre que iba a contramano del mundo, porque mientras todos ignoraban a Dios, él les seguía. Y como si esto fuera poco, Noé incluso es considerado por la propia palabra de Dios como un hombre de fe, porque Hebreos 11:7 nos dice lo siguiente, se los leo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé era un hombre de fe. Entonces nosotros leemos y consideramos estos aspectos sobre el carácter de Noé y seguramente lo admiramos. Es más, pudiera ser que al considerar lo que este hombre era, querramos enseguida colocarlo en un alto pedestal de espiritualidad, como si él fuera un superhombre que se encuentra en una categoría superior y distinta a la nuestra. Una categoría que supuestamente sería inaccesible para cualquier creyente común y corriente. Y todo esto porque nos percatamos de las cosas que se dicen acerca de él. Número 1, Noé es caracterizado por ser justo delante de Dios. Número 2, Noé era intachable delante de los hombres. Número 3, Noé caminaba con el Señor cuando el resto del mundo no lo hacía. Número 4, Noé era un hombre de fe. Vimos que las Escrituras mismas nos dicen o nos dan testimonio de ello. Y en quinto lugar, Noé era un hombre obediente a Dios, porque nosotros vemos que en más de una ocasión el Señor le mandó que hiciera algo y Noé lo llevó a cabo tal cual Dios se lo había ordenado, aun cuando se tratara de una grande tarea como construir un arca que llevaría mucho tiempo. En simples palabras, todo lo que hemos visto hasta ahora sobre la vida de este hombre es digno de admirar y de imitar. Su vida nos estimula a nosotros a perseguir esas virtudes que él ha venido mostrando hasta el momento. Sin embargo, llegamos al versículo 20 del capítulo 9,
donde sorpresivamente esta imagen muy elevada que veníamos teniendo acerca de él, se derrumba de repente por causa de un pecado que él comete y que mancha su imagen justo en el final del relato de su historia. Y hay algo llamativo en esto, y es lo siguiente. Según el versículo 28 de nuestro capítulo, Noé vivió 350 años más después del diluvio. Un gran lapso de tiempo donde muchas cosas pudieron haber pasado en la vida de este hombre. Sin embargo, el Espíritu Santo guió al autor de Génesis a dejar registrado solamente este suceso sobre la vida posterior de Noé. En otras palabras, el único acontecimiento que Dios quiso registrar de esos 350 años de la vida de Noé fue la borrachera de este hombre y las consecuencias que se derivaron de ella. Y como esta porción que hoy estamos estudiando es parte de la palabra inspirada del Señor, podemos afirmar con seguridad que lo que aquí se relata es de utilidad para nuestras vidas y de enseñanza para nosotros. Y a pesar de que el relato sobre la borrachera de Noé pudiera tener diversas lecciones para nosotros, sin duda que hay una en particular que es evidente en ella. Y esa enseñanza es que los justos no están exentos del pecado. En otras palabras, ningún justo puede, por así decírselo, creérsela. Ningún justo puede ni debe confiarse de sí mismo a tal punto de creerse ya inmune al pecado. Porque lo cierto es que la realidad del pecado sigue estando presente en nosotros. Déjeme preguntarle algo con respecto a esto para que usted lo responda ahí dentro suyo. ¿Qué de todo lo que veníamos leyendo sobre la vida de Noé le hubiera hecho pensar a usted que este hombre terminaría incurriendo en esta clase de pecado? ¿Acaso la forma de vida que venía llevando Noé levantó alguna sospecha en usted que le permitiera anticipar su caída? Y la respuesta es sencilla, claro que no. Porque como dije antes, todo lo que veníamos leyendo acerca de él es digno de imitar y de admirar. Sin embargo, ahí lo tenemos a este hombre, ebrio y desnudo en medio de su tienda, estando en un estado de inconsciencia a causa del exceso de vino que había en su cuerpo. Este hombre que había sido el instrumento elegido por Dios para preservar la raza humana y por lo tanto la línea genealógica a través de la cual vendría el Mesías en un futuro, ahora estaba allí en su tienda protagonizando una escena vergonzosa y lamentable. Y todo eso por causa de su pecado. Así que profundicemos un poco más sobre el pecado de Noé y veamos cómo su mal ejemplo nos puede servir a nosotros, que aunque somos justos en Cristo porque tenemos su justicia, seguimos experimentando la presencia del pecado en cada una de nuestras vidas. Pero antes que nada, y no pretendo ser muy extenso en esto, quisiera dejar en claro una cuestión acá. La borrachera es un pecado para Dios. Y posiblemente la mayoría de ustedes, por no decir todos, saben que esto es así. Pero igualmente lo aclaro, ya que hoy en día hay muchos que se jactan de ser bebedores de alcohol y se divierten contando experiencias que vivieron cuando estaban ebrios en alguna fiesta, lo cual también causa la risa de quienes los escuchan como si se tratara de algo gracioso y divertido. Pero si nosotros observamos este pasaje, no vemos que nada gracioso o chistoso resultara del hecho de que Noé se haya embriagado. Más bien se trata de un escenario lamentable que trajo consecuencias para su familia. Y aunque la borrachera sea motivo de diversión y de risa para los hombres, lo cierto es que para Dios es un pecado. Aunque las personas lo cataloguen como algo normal, para Dios es un acto desagradable. Las Escrituras nos dicen en 1 Corintios 6 al 9 lo siguiente, se los leo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Está más que claro,
La borrachera es pecado. Y no porque la iglesia lo dice, o porque la religión lo dice, o porque un pastor lo dice. La borrachera es pecado porque Dios lo dice. Y esto debe quedar bien en claro porque hoy en día pudiera ser que más de una persona no vea la embriaguez como algo que transgrede la ley de Dios, sino como algo divertido que no tiene nada de malo, inofensivo. Sin embargo, los borrachos quedarán excluidos del cielo, dice la palabra. Y aunque podría leer más versículos de las Escrituras que hablan sobre este pecado, quisiera más bien usar mi tiempo para enfocarme de lleno en otras cuestiones que podemos observar en este lamentable escenario del capítulo 9. Profundicemos entonces en estos aspectos y veamos qué es lo que podemos aprender nosotros al observar este triste caso. En primer lugar, hermanos, quisiera que se percataran ustedes sobre el momento de su vida en que Noé pecó de esa manera. Es interesante mencionar esto porque no lo vemos a él cayendo en el pecado de la borrachera en el capítulo 6, cuando todavía estaba viviendo en medio de aquella generación perversa y malvada que Dios pronto destruiría, sino que más bien lo vemos embriagarse después de que toda esa sociedad malvada había sido ya exterminada. ¿Y por qué yo hago este comentario? ¿Habría sido menos grave el pecado de Noé si él se hubiera embriagado antes del diluvio? Bueno, la respuesta es obviamente que no hubiera sido menos grave. Si eso hubiera ocurrido, también estaría pecando contra Dios. Él pecaría contra Dios, le desagradaría, y eso igualmente sería una mancha en su vida, en su testimonio. De ninguna manera podemos ni pretendemos justificar la acción pecaminosa de este hombre justo. Sin embargo, si Noé hubiera caído en pecado antes del diluvio, nosotros quizás podríamos llegar a tener ciertas razones, un poco más lógicas quizás, para comprender por qué a lo mejor Noé, siendo un hombre justo, tomó una decisión de este tipo. Quizás pensaríamos que la sociedad perversa de ese entonces ejerció una presión tan grande sobre él que eso lo impulsó a amoldarse al resto, al comportarse también de una manera pecaminosa. Después de todo, podríamos decir que Noé, en cierto sentido, estaba solo contra el mundo, contra un mundo que era impío, obviamente. O quizás, en ese hipotético caso en el que él se hubiera emborrachado antes del diluvio, podríamos llegar a suponer que Noé, siendo un hombre justo, se angustió tanto por la maldad que veía en el mundo que se deprimió en gran manera. Y en un contexto así, donde él se sentía solo y deprimido, se dejó dominar por sus impulsos, acudiendo al alcohol para poder calmar esa angustia que tenía en el corazón. Sin embargo, hermanos, no fue así como la caída de Noé ocurrió, porque como dije hace un momento, Noé no pecó antes, sino después del diluvio. Y ahí está lo llamativo. Noé no pecó cuando estaba solo contra el mundo, sino cuando estaba solo en el mundo. Noé no pecó cuando vivía en medio de aquella generación malvada y perversa, sino que pecó cuando toda esa sociedad pecadora ya no existía más. Mientras todas esas personas malvadas que lo rodeaban todavía vivían, él se mantuvo intachable en su conducta, siendo un ejemplo para nosotros de fidelidad a Dios y de perseverancia en santidad. Sin embargo, luego del diluvio, donde la obediencia de Noé debió haber sido mucho más fácil, pues ya no tenía sobre sí la influencia de una sociedad impía, es justamente en ese periodo donde él cayó en pecado. Él había sido capaz de llevar una vida ejemplar en medio de una sociedad perversa, y ahora que se encontraba en el mundo solamente acompañado de su familia, es donde él tropezó en su camino. Él fue obediente a Dios en el contexto más complicado, pero desagradó a Dios al vivir en un contexto más favorable. En simples palabras, cuando más difícil estaban las cosas, es cuando más ejemplar fue su conducta. Y cuando la situación fue más aliviadora y llevadera, es cuando él cayó en pecado. Para nosotros esto pudiera ser incomprensible porque razonamos que si él fue capaz de ser intachable entre tanta gente perversa, ahora debía hacerlo con mucha más razón que se encontraba viviendo en el mundo solamente con su familia. Sin embargo,
No ocurrió así porque aunque Noé ya no tenía que cuidarse de la influencia de una sociedad malvada, todavía tenía que cuidarse de sí mismo. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta si queremos caminar recta e intachablemente delante de Dios en todo tiempo. Nosotros podemos llegar a creer que si estamos en un contexto apropiado y favorable, el pecado ya no nos va a alcanzar. Sin embargo, hermano, recuerda que aunque llegaras a estar en un contexto ideal donde ya no tuvieras que cuidarte de la mala influencia de otros, no obstante tendrás que cuidarte de no influenciarte tú mismo para mal. Aunque te cuides de las amenazas que te rodean, siempre tendrás que seguirte cuidando de la amenaza que tu propio pecado representa. Porque lo cierto es que todavía el pecado habita en nosotros. No ha desaparecido, nunca olvidemos eso. Y nosotros no solamente tenemos el ejemplo de Noé para ilustrar lo que estoy diciendo, sino que también tenemos el caso de David, quien fue un hombre de corazón acepto ante Dios. Sin embargo, sabemos que él llegó a cometer pecados horribles como homicidio y adulterio. Y lo llamativo es que así como Noé no pecó en el contexto más difícil, sino en el más fácil, de la misma manera sucedió con este siervo de Dios, quien no cayó cuando era un fugitivo que huía de Saúl, sino que cayó cuando ya ocupaba el lugar de Saúl como rey de Israel. El rey Saúl había muerto y ya no representaba una amenaza para David, pero lo que no había muerto era el pecado que todavía se encontraba en él. De la misma manera, la generación perversa de los tiempos de Noé había sido exterminada, pero lo que no había sido exterminado aún era la presencia del pecado en el interior de Noé. Por eso, ahora que este hombre justo había pecado, no podría argumentar que los hombres impíos que vivieron en su época habían sido responsables de conducirlo a él a caer en la embriaguez. Porque la realidad era que esos hombres habían perecido ya en el diluvio, ya no existían. Ninguno de esos hombres malvados podía ir ahora a donde estaba Noé para incitarlo a beber vino, tal como seguramente ellos lo hacían. No había idólatras que invitaran a Noé a emborracharse en posibles fiestas que ellos pudieran hacer en honor a sus dioses falsos, en caso de que existieran tales fiestas. En otras palabras, no había una comunidad de personas perversas alrededor de Noé que lo incitaran a cometer lo malo o lo tentaran para que se embriagara, como seguramente ellos lo hacían. Por lo tanto, no podemos encontrar la causa del pecado de este hombre en las personas que lo rodeaban, sino que la causa del pecado de Noé estaba en Noé mismo. La piedra con la que él tropezó no fue puesta en su camino por otra persona, sino que Noé mismo la colocó allí. El pozo en el que él cayó no fue cavado por un hombre malvado de su época, sino por Noé mismo. En otras palabras, hermano, el tropiezo que todo un mundo malvado no había podido provocar en Noé, Noé se lo provocó a sí mismo. Y también hay algo interesante al contemplar la embriaguez de Noé, y es lo siguiente. El Noé que cayó en la borrachera no es el Noé que vivió antes del diluvio, el cual no había visto aún el terrible juicio que Dios iba a desatar sobre aquella generación perversa, sino que más bien el Noé que cae en pecado es aquel que había podido contemplar con sus propios ojos lo que Dios había hecho a aquel mundo antiguo por causa de la maldad de los hombres de ese tiempo. A lo que me quiero referir con esto es a lo siguiente. La experiencia vivida por Noé, es decir, el hecho de haber él visto por sí mismo la justicia y el poder de Dios cuando él desató el diluvio universal contra los hombres por causa del pecado de estos, debió haber sido para Noé una experiencia lo suficientemente impactante como para mantenerlo alejado del pecado. Él había visto desatarse la ira ardiente de Dios contra la humanidad, ya que éste le había provocado con su maldad. Para nosotros lo lógico sería que al haber vivido Noé todas estas cosas y contemplado con sus propios ojos todo ese diluvio, su temor por el Señor creciera tanto que su rechazo hacia el pecado fuera todavía mayor de lo que era anteriormente.
Nosotros esperaríamos que Noé incrementara mucho más su visión acerca de la grandeza de Dios y de su carácter justo y santo, a tal punto que él se esforzara todavía más en querer agradarle, pues sabía que ese Dios no solo era santo y justo, sino que era lo suficientemente poderoso como para destruir un mundo entero en caso de que él así lo quisiera hacer. Pero sorprendentemente, ninguna de estas impactantes experiencias vividas por Noé lo guardó a él de caer en pecado. Y acá es donde pregunto, ¿en dónde había quedado su recuerdo de la impresionante muestra de la justicia de Dios que él mismo vio hacerse evidente en el diluvio? ¿En dónde había quedado el concepto de la santidad de Dios que él vio manifestarse cuando el Señor mismo exterminó a un mundo entero por causa de la maldad? Ahora que Noé estaba pecando contra Dios, ¿no recordaba él que toda una generación había sido exterminada justamente por vivir pecando contra Dios? ¿No tenía Noé en cuenta que si él se encontraba ahora solo en el mundo con su familia, era porque Dios había exterminado a todos aquellos que le desagradaban? Por eso qué sorprendente resulta que todo lo que Noé vivió no lo guardó a él de pecar contra el Señor. Sus experiencias, por más sorprendentes que fueron, resultaron ser una defensa insuficiente contra el pecado. Y qué importante lección que esto nos deja a nosotros, hermanos, de que nunca debiéramos confiar en que las experiencias que hemos vivido como cristianos serán suficientes como para guardarnos completamente del pecado. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque no quisiera que se me malentienda en lo que estoy diciendo. Es cierto que haber vivido ciertas experiencias pueden ayudarnos a no cometer nuevamente esos pecados en el futuro, ya sea porque los hayamos vivido o porque hemos visto lo que otros cosecharon por haber sembrado o cometido ese pecado. Eso es cierto. Pero el problema está en creer que porque vimos esas experiencias o porque las vivimos, nosotros ya somos incapaces de incurrir en esos pecados. El peligro es creer que esas experiencias por sí mismas ya son una garantía de que yo voy a ser inmune a toda clase de mal. Y les quiero poner un ejemplo para que ustedes puedan entenderme y poder ilustrar así lo que estoy diciendo. Supongamos que hay un hombre casado de unos 45 años que ha venido pastoreando su iglesia a lo largo de 18 años de manera fiel. Él no solamente enseña la palabra en su congregación, ejerciendo el cargo de pastor, sino que también es un reconocido conferencista a nivel internacional que viaja por diferentes países para compartir la palabra en muchas iglesias. Sus prédicas no solo son escuchadas por miles de personas en conferencias y redes sociales, sino que también son de gran bendición para la iglesia del Señor. Los libros que él ha escrito son uno de los más vendidos en las librerías cristianas de diferentes países. Además, como si esto fuera poco, hace 10 años que él viene siendo un maestro destacado en un seminario muy reconocido, donde Dios lo está utilizando grandemente. Ahora, supongamos que un día este hombre se encuentra solo en su casa debido a que su esposa tuvo que hacer un viaje de urgencia. Y resulta que esa noche alguien llama desesperado a su puerta, a la puerta de su casa. Y cuando él abre la puerta se encuentra con una hermana de su iglesia que tiene una apariencia de mucha tristeza y que le pide, por favor, poder conversar con él para que la aconseje sobre un asunto que la está teniendo mal. Mi pregunta es, ¿qué debiera hacer este pastor frente a tal petición desesperada? ¿Debería recibirla en su casa a pesar de que su esposa no se encuentra en ese momento allí? Quizás alguno pudiera decir de manera precipitada lo siguiente: bueno, tiene que recibirla en su casa y ponerse a conversar con ella para tratar de aconsejarla con la palabra de Dios. Mira cómo está esa mujer, desesperada. Él es un hombre además maduro, que conoce muchísimo la Biblia. Es un profesor con una experiencia tremenda en el seminario, tiene una gran trayectoria allí. Además, ha escrito numerosos y conocidos libros de teología, incluyendo uno en particular que habla sobre los peligros del pecado sexual. Y encima es un pastor y conferencista sobresaliente que ha recorrido diferentes países para impartir la palabra. No seamos tan mal pensados. ¿Qué es lo que pudiera pasar de malo? La mujer necesita que él lo aconseje.
A esta altura, con todo lo que el pastor sabe y ha vivido, ¿qué puede llegar a ser? No pensemos lo peor. Hermano, déjeme decirle que si este pastor conoce verdaderamente lo que las Escrituras dicen sobre el pecado que mora en nosotros, y además tiene conciencia de cómo es su corazón, él no va a recibir a esa hermana en su casa en ese momento. No porque él sea insensible a la necesidad de otros, no porque no le interese ayudar a la hermana de su iglesia, sino porque él no confía en sí mismo. Él sabe la realidad del pecado en su corazón. Él sabe que no es tan fuerte como piensa. Él sabe que su corazón es engañoso, no importa cuántos años de cristianos tenga, ni a cuántas conferencias haya asistido para compartir la palabra. Él no se expone a tentaciones innecesarias, no importa cuánto sepa de la Biblia. Este pastor buscará la manera de encontrar otra solución, pero no estará dispuesto a quedarse solo en su vivienda con una mujer que no es su esposa. Por eso es tan lindo escuchar a pastores muy experimentados que comparten las medidas que ellos toman en sus vidas para evitar determinadas posibles tentaciones, digamos. Porque ellos, a pesar de todo lo que saben, conocen cómo es su corazón. Pastores que quizás no van a un lugar determinado porque saben que allí van a encontrar mujeres mal vestidas, o pastores que reciben solamente a mujeres en su oficina cuando está su esposa, o quizás en la oficina de la iglesia y ponen alrededor todos vidrios transparentes para que los de afuera puedan saber qué es lo que está pasando adentro. No porque ellos tengan malas intenciones y piensen en cada momento en hacer algo malo, sino porque saben de lo que son capaces de hacer, a pesar de todo lo que hayan hecho en su vida cristiana. Así que lo repito de nuevo, hermanos, no importa cuántos años tengamos en un seminario, no importa todas las experiencias que hayamos vivido como cristianos, no importa que un hombre haya escrito muchos libros de teología, no importa que a ese pastor que nosotros estábamos mencionando haya tenido muchos años de cristianismo y de pastoreo, este pastor sabe que si se considera fuerte por estas cosas, entonces con toda seguridad va a caer. Aún pudiera ocurrir, y es interesante esto, que este pastor haya aconsejado a numerosos matrimonios que fueron destruidos por la infidelidad de uno de los dos cónyuges. Y que él vio él mismo con sus propios ojos cómo el adulterio en esas familias provocó un daño terrible. Sin embargo, ni aun esas trágicas o esos trágicos casos que él mismo presenció son suficientes como para hacerlo tan fuerte a tal punto de que él sea capaz de quedarse solo con otra mujer sin correr el peligro de caer en inmoralidad sexual. Nunca llegará el momento en el que este pastor pueda decir: ya he visto demasiados casos de adulterio como para darme cuenta lo que este pecado es capaz de hacer. A esta altura de mi vida, gracias a lo que me dice la palabra y a los casos de adulterio que he visto, estoy seguro de que ya no voy a incurrir o que nunca voy a incurrir en este pecado, porque yo sé las consecuencias que trae. Nadie va a poder decir nunca eso, por más que sea muy experimentado en la vida cristiana. Por lo tanto, hermanos, el conocimiento de algo o las experiencias vividas no debieran hacernos creer que somos incapaces de cometer ciertos pecados. Porque Noé había visto lo que había ocurrido con los hombres de su tiempo a causa de la maldad, y sin embargo él también incurrió en pecado a pesar de conocer y haber visto todo eso. ¿Qué experiencia más fuerte que ver exterminado todo el mundo a causa del pecado? Si nos remontamos al Nuevo Testamento, el propio apóstol Pedro se creía incapaz de negar al Señor. Pero luego lo vemos allí, más adelante, llorando amargamente por lo que él había hecho. Y eso que Pedro había visto el poder y los milagros de Jesús. Él vio cómo resucitó muertos, él vio cómo calmó la tempestad, cómo sanaba enfermos. Incluso él había estado en el monte de la transfiguración. ¿Cuántas experiencias había vivido con Jesús? ¿En cuántas ocasiones se había visto su grandeza, su poder, su autoridad? Sin embargo, a pesar de haber vivido todo eso, dichas experiencias no lo mantuvieron en pie cuando llegó el momento de identificarse públicamente con el Señor. Y todo esto que estamos aprendiendo no es para que usted, hermano, viva de ahora en más con pánico, pensando aterrado que a cada momento usted pudiera caer en el segundo siguiente. No, no es mi objetivo ese, y tampoco sería saludable. Más bien mi intención es que nunca llegue el momento de su vida en que usted se sienta tan seguro de su propia fortaleza espiritual que eso lo lleve a dejar de velar por sí mismo.
Ese es el punto. Está bien que nos cuidemos de nuestro entorno, de los lugares a donde vamos, de las personas con las que nos juntamos, de las cosas que vemos y escuchamos. Está bien eso, pero sin nunca olvidar de que también tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, porque aún estando solos en nuestra casa podemos pecar. Aún estando aislados de todo el mundo podemos pecar. Y Dios nos ha dado los medios necesarios para poder mantenernos en santidad. La palabra, la oración, la comunión con los hermanos, la confesión de pecados, la rendición de cuentas, la toma de medidas preventivas que nos guarden de exponernos a determinadas situaciones peligrosas o tentaciones innecesarias. Tenemos los medios para lograrlo. Yo mencioné el caso del pecado sexual porque es algo muy común y muy claro para ejemplificar, pero pudiéramos pensar en muchos otros pecados. Usted sabrá con cuáles lucha, yo sabré con cuáles lucho, y podemos aplicar estas enseñanzas a áreas particulares en las cuales nosotros estamos batallando. Pero sea cual sea nuestra debilidad, en todo tiempo hagamos uso de los medios que Dios nos ha provisto y nunca nos creamos tan fuertes como para pensar que ya no los necesitamos. Si Noé, David, Pedro, Moisés, siendo hombres muy reconocidos en la Biblia, siervos del Señor, cayeron en pecados serios, nosotros también somos capaces de hacerlo si nos descuidamos. Por lo tanto, velemos en todo tiempo y no cedamos terreno a nuestras pasiones ni al enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Ahora bien, volviendo al texto que estamos estudiando, quisiera que leamos los versículos 22 al 23 del capítulo 9. Pero comencemos del 21 para tener en cuenta el contexto. Dice, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Bueno, los versículos 20 al 21 nos mostraron ya el pecado de Noé, pero ahora los versículos 22 al 23 nos muestran el pecado de uno de sus tres hijos. Me refiero al pecado de Cam. Como habrán notado, el pecado de Noé fue el punto de partida para otro pecado. En este caso, el de su hijo, quien lejos de actuar como debía, también obró pecaminosamente. El alcohol en exceso había dejado a Noé en un estado de vergüenza, pues lejos de darse cuenta de lo que estaba haciendo a causa de su ebriedad, este hombre se quitó la ropa quedando desnudo en su tienda. Expuso su cuerpo a la vista de cualquiera que pudiera entrar allí. En definitiva, hizo algo que no habría hecho estando sobrio, algo que es muy común en la gente que se embriaga. Es capaz de hacer cosas que estando en su sano juicio no haría. Entonces ya estuvimos viendo en nuestro estudio de Génesis que la desnudez está asociada a la vergüenza. En el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que les sucedió es que se dieron cuenta que estaban desnudos, lo cual fue motivo para ellos de vergüenza. Por lo tanto, cuando ellos tomaron conciencia de su estado, buscaron cubrirse para que la desnudez de su cuerpo ya no quedara expuesta. Después Dios los vistió con pieles de animales en lugar de las hojas de higuera que ellos habían cosido para ellos. Y si ustedes notan, de los tres hijos que Noé tenía, dos de ellos, Sem y Jafet, actuaron tal como Dios actuó con Adán y Eva, ya que cuando su padre se encontraba en un estado vergonzoso por causa de su pecado, ellos fueron a cubrirlo de su desnudez, así como Dios había cubierto la desnudez de Adán y Eva cuando ellos dos pecaron. Sin embargo, Cam, el hijo de Noé, actuó de manera muy distinta, pues lejos de cubrir la vergüenza de su padre, la expuso aún más al contárselo a sus hermanos. Él fue el primero de los hijos que vio a Noé en esa condición y tranquilamente pudo haber tomado las ropas de su padre y haberlo cubierto de su vergüenza. Pero nada hizo por Noé más que exponerlo públicamente frente a otras personas. Quizás cuando Cam vio la desnudez de su padre, lejos de voltearse enseguida y de cubrirlo, lo quedó mirando con ojos de desprecio y burla por el estado
en el que él se encontraba. De hecho, ustedes si leen comentarios van a ver que los comentaristas dicen que se trató de una mirada de desprecio, de deshonra, de burla. Y no solo que hizo esto, sino que quiso contárselo a sus hermanos para que ellos también vengan a verlo en esa condición y puedan mofarse juntamente con él de su ebrio padre. Pero no sucedió así, pues sus dos hermanos mostraron una actitud distinta a la de Cam, actuando tal como el padre de Canaán lo debió haber hecho desde un comienzo, con reverencia a su padre, a pesar de que lo que él había hecho. ¿Qué es lo que cualquier hijo haría normalmente si encuentra a su padre en esa condición? Cubrirlo, ayudarlo, pero no lo avergonzaría exponiéndolo públicamente. Asistirlo a causa de la condición en la que él se encuentra, pero Cam no hizo eso. Y las consecuencias por el obrar de cada uno luego llegaron. Leamos para terminar los versículos 24 al 28 del capítulo 9. Dice lo siguiente: Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito seas Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Cuando Noé se despertó de su estado de embriaguez, se enteró de lo que había pasado. Su hijo lo había deshonrado con su actuar, por lo que maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Notan que el padre fue el que pecó, pero el que recibió la maldición fue el hijo. Por lo que podemos decir que Noé maldijo a uno de sus propios nietos a causa del pecado de Cam. Y esta maldición no fue producto de la ira de Noé, sino que fue más bien guiada por el Señor, porque fue una maldición profética. ¿Qué quiero decir? Que esa maldición ya anunciaba cuál sería el destino de las descendencias de cada uno de sus hijos. Algo que efectivamente se terminó cumpliendo, como vamos a ver más adelante. Por su parte, Sem y Jafet fueron bendecidos y esas bendiciones recaerían sobre sus descendientes también. Para que sepan, hermanos, Cam, el padre de Canaán, es el antepasado inicial de pueblos como los egipcios y los cananeos. Y Sem, quien fue el primer hijo a quien Noé bendijo, es el antepasado de los israelitas. Y si ustedes leen el Antiguo Testamento, verá cómo fue el desenlace de estos pueblos. A uno, Dios lo destinó a la destrucción y al despojo, pero a otro lo escogió para que sea su pueblo, es decir, a la descendencia de Abraham que provenía de la línea de Sem. Y más adelante de esta descendencia vendría la simiente prometida por Dios en el Edén, que es Jesucristo, el hombre que a diferencia de Noé era justo en sí mismo y que nunca pecó. Él también experimentó la desnudez, pero a diferencia de Noé, él no la experimentó por su pecado, sino por el pecado de otros cuando fue clavado en esa condición en la cruz. Él también recibió la burla de otros, pero no fue por causa de su pecado, sino por estar colgado en una cruz por morir por pecadores. Allí él estaba pagando el pecado de todos los que creerían un día en él. Y él es el único medio por quien tú, mi querido amigo que me escuchas, podrás entrar al cielo un día. Pero para eso debes arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesucristo como tu Salvador. De lo contrario, no heredarás la vida eterna, así como no la heredarán los borrachos, los ladrones y todos aquellos que practican el pecado. Y nosotros, hermanos, que podamos llevarnos a nuestros hogares y tener en cuenta siempre esto cada día de nuestras vidas, de cuidarnos no solamente del entorno en que nos manejamos, sino también de nuestro propio corazón que es engañoso y perverso. Y no creernos nunca lo suficientemente fuerte como para pensar que no debemos velar sobre nosotros mismos.